La Biblia es explícita acerca de la venida del anticristo a la tierra y del gran dominio que ejercerá sobre todas las naciones. Vamos a examinar lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los tesalonicenses. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Además, la Biblia nos muestra que el anticristo también tendrá poderes sobrenaturales. En Apocalipsis, capítulo 13, está escrito que él hará caer fuego del cielo y realizará innumerables milagros que encantarán a las multitudes. Entonces, él se convertirá en el salvador de esas personas y luchará contra el pueblo de Dios, y el mundo celebrará la muerte de aquellos que no negaron su fe en Cristo. Y cuando parezca que el anticristo ha vencido y derrotado al pueblo de Dios, Jesús regresará. La gloria de Cristo cubrirá el cielo y su poder dominará toda la tierra. Y entonces Satanás será derrotado y arrojado al infierno, junto con el anticristo y el falso profeta. Veamos lo que dice la Biblia. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Una duda que casi todos tienen acerca del regreso de Cristo es: ¿por qué aún no ha vuelto? ¿Qué lo detiene? ¿Cuándo volverá para reunir a su iglesia y reinar sobre la tierra? Después de todo, hermanos míos, han pasado más de 2000 años y aún no ha regresado el Señor. ¿Qué falta aún por suceder? Y es precisamente sobre esto que quiero hablar contigo en el video de hoy. Descubriremos cuál es la última cosa que falta suceder para que Jesús regrese, según la Biblia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campana para recibir notificaciones de YouTube cada vez que publique un nuevo video, ¿de acuerdo? Quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días. Así que vamos allá. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo narra el momento en que Jesús responde a la pregunta de los discípulos sobre su regreso. Querían saber cómo y cuándo sucedería, y vean lo que el Señor dijo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira esto, hermanos. Jesús quería dejar muy claro a los discípulos lo que debía suceder en el mundo antes de su regreso, y según él, la primera cosa que debía suceder eran las guerras y reinos, levantándose unos contra otros, y naciones levantándose unas contra otras. Si analizamos bien la historia del mundo, veremos que esto ya ha ocurrido. Por ejemplo, alrededor del siglo XI, los reinos se levantaron unos contra otros durante las Cruzadas, que fueron expediciones militares organizadas por católicos de Europa Occidental con el objetivo inicial de reconquistar lugares sagrados para los cristianos, como el Santo Sepulcro en Jerusalén. Esa región era un lugar de peregrinación para los católicos, pero las cruzadas se dificultaron después de que los pueblos islámicos conquistaron esa región. Las cruzadas también fueron una lucha entre cristianos y musulmanes, resultando en la muerte de cientos de miles de personas. La profecía de naciones contra naciones también se cumplió especialmente en el siglo pasado, con la ocurrencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, del Golfo, de Irak, entre muchas otras. Y aún hoy en día hay guerras ocurriendo en todo el mundo. En resumen, esto ya ha sucedido. El segundo punto de la profecía de Jesús que nos llama mucho la atención está en el versículo 9 de Mateo, capítulo 24, donde el Señor declaró que los cristianos serían perseguidos y muertos, serían odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Y piensen bien, hermanos, esto también se ha cumplido. Se cumplió con los discípulos que fueron muertos por causa de Cristo, y se cumple hoy con creyentes siendo torturados y muertos por causa de su fe en diversos países del mundo.
Además, nosotros, los cristianos, hemos sido víctimas de odio de aquellos que piensan diferente de nosotros. Somos odiados y juzgados por una sociedad dominada por el maligno, que no respeta la palabra del Señor. El tercer punto profético de Jesús acerca de su regreso está en la secuencia del texto de Mateo 24. Él dijo lo siguiente: «Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará». Y esto, hermanos, también lo hemos visto hoy en cuántas personas conoces que han abandonado su fe. Conozco a varias, lamentablemente. ¿Y has notado cómo hay tantas personas hablando mal unas de otras, odiándose, deseándose mal? Y esto también sucede, hermanos, dentro de las iglesias. Así que estamos viviendo un tiempo donde la falta de amor es muy grande. El amor se está enfriando en la mayoría de los corazones y necesitamos estar atentos a eso. En cuanto a los falsos profetas, ¿cuántos hombres y mujeres que se dicen ser mensajeros de Dios en realidad están distorsionando la palabra del Señor para su propio beneficio? Las iglesias, la televisión, Internet están llenas de engañadores y aprovechadores de la fe. Es decir, todo esto también ha sucedido, de hecho. Pero, ¿y ahora? ¿Cuál es la próxima cosa que debe suceder hasta el momento del regreso de Cristo? La respuesta se puede encontrar en el versículo 14 de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer juntos lo que Jesús dijo. «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin». Hermanos, el fin de los tiempos no comenzará justo después de las guerras y terremotos. Vendrá cuando todas las naciones escuchen el evangelio de Cristo. Cuando el Señor menciona naciones, se refiere a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son israelitas. En ese momento, cuando Jesús estaba hablando con sus 12 discípulos, solo los judíos en Israel conocían su existencia. Pero Él quería que todos supieran que no regresaría hasta que todas las naciones escucharan su mensaje, incluidos nosotros. Y esta parte de la profecía también se está cumpliendo. Han pasado 2000 años y ¿qué ha sucedido? La Biblia, que es la palabra de Dios, se ha convertido en el libro más leído del mundo, y la historia de Jesús y sus apóstoles sigue viva hasta hoy, siendo conocida por cada vez más personas en todo el planeta, incluso en naciones donde el cristianismo es condenado. Hoy en día, prácticamente todas las naciones saben quién es Jesús, aunque no quieran reconocerlo como Hijo de Dios, y gran parte de esto sucede, hermanos míos, gracias a Internet y a las redes sociales. Basta con una computadora o un teléfono conectado a Internet para que el mensaje de Dios llegue a alguien al otro lado del mundo. Y eso es maravilloso, porque cada vez más personas están reconociendo a Jesús como Señor de sus vidas. Entonces, querido hermano y querida hermana, presta mucha atención a todo lo que está sucediendo. Si estás viendo este video ahora, sabe que esto no es una coincidencia. El Evangelio está llegando a todo el mundo y necesitas estar conectado con el Señor. Mantente muy alerta, porque la profecía se está cumpliendo. ¿Amén? Sé que puede parecer que Jesús está tardando en regresar, pero hay una razón para ello. Es que Dios, debido a su amor y su misericordia, desea que la mayor cantidad de personas se arrepienta de sus pecados y crea en su Hijo para ser salvadas. Así que no seas como aquellos que se burlan y que viven como si Jesús nunca fuera a volver. En lugar de eso, espera en el Señor con alegría y camina en sus caminos todos los días. Amén. Y solo para concluir, quiero leer contigo un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 3, que dice así: «Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Si te ha gustado este mensaje, por favor, compártelo con tus amigos, familiares y en los grupos de WhatsApp de la familia. Vamos a difundir la palabra de Dios y prepararnos para el regreso de Jesús. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.